continuación se ha de dar lectura al decreto número 1830 del gobierno de la provincia declarando al señor presidente de la Nación y su comitiva huésped de honor. Luego de la lectura, el señor gobernador de la provincia le hace entrega al señor presidente del decreto número 1830. Juntamente Señor presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Por eso, con el mismo cariño que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza, le hablamos permanentemente a un hombre del interior de la Argentina que muchos creían que porque nosotros levantábamos nuestra voz como corresponde, pidiendo, buscando soluciones, que podía haber alguna diferencia en el concepto de transformar y cambiar la Argentina. Por el contrario, discutimos, planteamos, y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Hoy, con las conquistas obtenidas, gracias a que un hombre federal que sabe lo que es vivir en el interior del país, logró interpretar nuestros reclamos que a veces parecen cansadores, pero son los reclamos de aquellos que vivimos tan lejos del poder central. Lo dejo con su pueblo. Muchas gracias, fuerza, afecto, solidaridad y encuentro espiritual y cristiano entre todos los santacruceños. Gracias. Hará entrega al señor presidente de la Nación de una foto mural enmarcada del lago del desierto. Lo hace en nombre del pueblo y gobierno santacruceño. Querido señor presidente, el pueblo de Santa Cruz, de una punta a la otra, le dice presente y le agradece la presencia en este confín de la Argentina de todo corazón. Yo le estoy profundamente agradecido porque discutiendo federalmente, con comprensión de lo que es el país, con la experiencia de haber sido gobernador de una provincia chica, sabedor de lo que hay que luchar, siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. Siempre es bueno volver a Santa Cruz. Seguiremos viniendo todas las veces que sea conveniente. Nos daremos un fuerte y gran abrazo y vamos a contraer el compromiso de seguir trabajando. Yo, como presidente de la Nación, los quiero felicitar desde lo más profundo de mi corazón por llevar a cabo tareas que van cambiando la historia también en esta parte de nuestra patria. No temo en equivocarme si es que digo que esta es una de las provincias mejor administradas de la República Argentina. Es una de las provincias que menos problemas ha llevado al gobierno de la Nación. Las idílicas imágenes de Carlos Menem y Néstor Kirchner, compartiendo actos y escenarios en la polémica década de los 90, llevan más de 12 años esperando para ser conocidas fuera de Santa Cruz. En una televisión argentina sumamente autorreferencial, que busca en los viejos archivos para encontrar alguna contradicción,
¿por qué nunca se usó el valiosísimo material que acabamos de ver? ¿Cuántos secretos más nos esconde la despoblada geografía santacruceña? En sus 3 periodos como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner y sus funcionarios fueron demandados decenas de veces en los tribunales locales, acusados de distintos tipos de delitos y actos de corrupción administrativa. Pagos irregulares, sobrevaluación en la obra pública, abuso de poder. Sin embargo, el gobierno del Frente para la Victoria logró un extraño récord. ¿Recuerda alguna vez que tanto el exgobernador Kirchner como sus ministros, secretarios o la tercera o cuarta línea hayan sido, por ejemplo, condenados o siquiera procesados? Porque hubo muchas causas contra ellos. No recuerdo que ninguno haya sido procesado, y hubo muchísimas causas. ¿Alguna vez Kirchner fue citado a declarar, aunque sea porque algunas causas siempre lo rozaron o directamente lo involucraron? Kirchner personalmente no, que yo sepa no ha declarado nunca. Prácticamente en Santa Cruz no ha habido nunca un funcionario procesado. Prácticamente nosotros tenemos los estándares de calidad institucional de Suiza sin ser Suiza. La ciudad de Río Gallegos, con poco más de 80.000 habitantes, tiene 2 juzgados de instrucción. El primero de ellos está a cargo del doctor Santiago Lozada, quien ostenta el récord de haber desincriminado al exgobernador y hoy presidente Kirchner en absolutamente todas las causas en las que se le acusaba. El segundo juzgado penal está vacante desde hace más de 3 años y es subrogado por el propio juez Lozada. En ese periodo hubo varios intentos para nombrar a un nuevo titular. Todos los esfuerzos fueron infructuosos. La legislatura santacruceña jamás aprobó los pliegos de los aspirantes y lo obliga, en la práctica, a correr de una sede a la otra para atender ambas delegaciones. Un hallazgo santacruceño es la Cámara de Apelaciones Unipersonal. El doctor Lobos es el único integrante de este tribunal de alzada que suele estar casi siempre de acuerdo con los fallos de Lozada. No sé cómo decirlo, los jueces nunca han tenido una instancia crítica de apelación. Es decir, todos confirman lo de instrucción, se confirma por un juez de recurso, que en vez de haber Cámara de Apelaciones hay un solo juez. Entonces como que no les preocupa lo que yo pueda dictaminar, porque siempre tiene destino de cajón o de archivo. Cualquier ciudadano de Santa Cruz puede recurrir, después de pasar por la instancia inicial y por la Cámara de Apelaciones Unipersonal, a la Corte de Justicia Provincial. Sin embargo, una de las primeras decisiones de Kirchner al asumir como gobernador fue ampliar la Corte a 5 miembros, ubicando a 3 propios que le dieron siempre la mayoría automática. Y de esa manera vemos que es una justicia sin independencia y donde sin duda es la impunidad la regla y no la excepción, lo cual evidentemente habla de una situación de una muy baja calidad institucional, por no decir a nivel republicano prácticamente nula. El paso decisivo para domesticar la justicia de Santa Cruz fue la separación de su cargo del procurador general. El doctor Sosa se habría animado a cuestionar los abogados que administraban los controvertidos fondos de Santa Cruz y había pedido procesamientos por administración fraudulenta de honorarios. El gobernador Kirchner implementó entonces la llamada reforma a la ley judicial, que dejaba sin funciones y sin cargo al procurador. El diputado Icazuriaga dijo en aquel momento: nadie tiene garantizada la estabilidad absoluta. Entonces yo fui a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia desde el año 98 viene indicando que lo que corresponde hacer es reponerme en el cargo de procurador ante el Tribunal Superior de Justicia. Lo volvió a decir en el año 2000, lo volvió a decir y en el año 2001 directamente la propia Corte dictó una sentencia condenando a la provincia a que me reincorpore. El gobernador Kirchner jamás acató estas órdenes del máximo tribunal. ¿Usted recuerda que alguna vez alguna provincia haya incumplido 3 veces un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? No recuerdo. Realmente no recuerdo. De por sí hay muy pocos antecedentes de incumplimiento de fallos de la Corte. Pero en 3 oportunidades yo creo que esto es inédito.
Para acallar sus reclamos, el Estado santacruceño le ofreció al ex procurador una indemnización millonaria. ¿Cuánta plata le han ofrecido y inclusive le han depositado? Es un total de 1.200.000 pesos. Yo me negué a esa digamos, ofrecimiento y consideré que, digamos, se debe cumplir con el fallo de la Corte. La causa por los fondos de Santa Cruz es uno de los mayores enigmas de la gestión de Kirchner. Le estamos agradecidos a la Nación por el pago de la deuda de las regalías impagas, aunque se lo digo con todo corazón, que nos duele por allí cuando nos dicen: ustedes los de Santa Cruz tienen plata. Y le digo, señor presidente, estamos cuidando moneda a moneda, mientras lamentablemente en otros lados se dilapidaron los fondos de esas regalías. Nosotros lo estamos cuidando para darle un mejor futuro y una mejor calidad de vida a nuestro pueblo. Y usted no se tiene que sentir molesto, gobernador, si le dicen que tiene plata. Ojalá que a todos los gobernadores le puedan decir que tienen plata. Ojalá que al presidente le puedan decir como presidente de la nación que tiene plata. Si es que tiene plata es que lo supo hacer, la supo conseguir, la supo capitalizar para bien de la provincia. La información sobre los fondos está absolutamente fragmentada. Hay años que son agujeros negros de los que no hay ningún tipo de dato. En general lo que nosotros encontramos es datos del principio, algunos nos lo dieron en el ámbito nacional, que es de cómo la plata llega a Santa Cruz, y después el gobierno de Santa Cruz fue dando algunos datos más sobre algunos ingresos parciales, con algunos años inexistentes, y el anuncio sobre el supuesto regreso de la plata. Nosotros lo que contamos en el libro es que nos da la sensación de que es una película de la que se puede ver el principio y el final, pero en el medio hay un montón de temas que nos cierran. En 1993, el gobierno nacional puso a disposición de Santa Cruz los fondos que le adeudaba por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas. Se trataba mayormente de acciones de YPF tomadas a 17 pesos. A mediados de los 90, el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner a la cabeza como legisladora provincial, pidió a sus diputados y senadores nacionales que aprobaran la venta de la firma. Avanzaba la propuesta española y se producía un fuerte debate en el seno de la Cámara Legislativa de Río Gallegos. Había preocupación por pasar de un monopolio estatal a uno privado por la venta de YPF. Finalmente, Kirchner decidió vender. Repsol tuvo que pagar 44 pesos cada acción, haciendo millonaria a Santa Cruz, que logró recolectar $650 millones cash para sus arcas. Fue enorme mi sorpresa al ver que cuando el gobierno de Menem decide en el 99 venderle YPF a los españoles, ceder la acción dorada y extranjerizar YPF, que Kirchner, que en ese momento como gobernador de la provincia de Santa Cruz tenían el 4% de las acciones de YPF y se podrían haber opuesto y tenían un miembro en el directorio, vendieron su parte y no hizo Kirchner ningún pronunciamiento diciendo que esto era negativo para el petróleo argentino, que para los intereses del país. Él ha contribuido enormemente a lo que pasó del 99 en adelante, que fue la depredación de los yacimientos, la sobreexplotación, que ahora nos hemos convertido en ser un país exportador de gas y de petróleo, nos estamos convirtiendo en importadores. Tras la venta de las acciones, un informe del oficialismo firmado por la jefa de la bancada kirchnerista, la museóloga Judith Forsman, señala que, producida la venta de las acciones de YPF, el grueso se volcó a la compra de títulos y acciones líderes a nivel internacional. Pero quedan muchos interrogantes. ¿Cuánto es el grueso de 650 millones? ¿Cuáles fueron las acciones y títulos que se compraron? ¿A qué cotización se compraron? ¿Ganaron, perdieron dinero con esas inversiones? Kirchner arriesgó el dinero de todos los santacruceños, según confiesa la propia diputada oficialista, en uno de los peores momentos de Wall Street. Tras el atentado de las Torres Gemelas, se produjo un efecto dominó. En el 2001, Enron
pidió protección de bancarrota y terminó configurando una de las mayores estafas de la bolsa neoyorquina en toda su historia. Meses más tarde, el gigante WorldCom fue a la quiebra y suspendió sus pagos. Su titular, Bernard Evers, fue condenado a 25 años de prisión. Fue la mayor quiebra empresarial de la historia de Estados Unidos. Santa Cruz, ¿habrá invertido sus regalías en alguna de estas empresas? Se plantea que se han comprado acciones de empresas de primera línea. ¿Qué tipo de operaciones y qué resultados tuvieron o qué rendimiento tuvieron esas operaciones? Porque obviamente quien especula en el mercado implica riesgos, y estos riesgos en los mercados en estos últimos años se han visto desde el tequila, las Torres Gemelas, el de Ford argentino, etcétera, pueden provocar ganancias o pérdidas. En el 2003, cuando ya Menem había abandonado la carrera presidencial, intentamos preguntar por el monto de los fondos de Santa Cruz, pero casi nadie sabía la respuesta exacta. Le puedo hacer una preguntita solamente porque estuvimos 2 días esperándolo en su oficina y no lo podemos encontrar. Hablamos, ¿sí? Yo lo que quiero saber es cuánta plata tiene como activos financieros Santa Cruz fuera de la provincia. ¿Podemos hablar después? No, porque no lo podemos encontrar nunca. Después hacemos una... Solamente la cifra. ¿Cuánta plata aproximadamente? 22 millones de dólares. ¿Dónde los tiene? ¿En qué banco? ¿Pero en qué banco? Bueno. Pero tiene que ser información pública, es plata de ustedes. Es plata. Está bien, pero no es plata de los santacruceños, es dinero público. Bueno, ¿en qué banco está? ¿Cómo se compone ese activo financiero? ¿Son bonos? ¿Son acciones? Efectivos, ¿no? Todo efectivo. ¿Cuánta plata sería de acuerdo a lo que ustedes tienen como información en la Cámara de Diputados? Y lo que dijo el gobernador siempre, aproximadamente 700 millones que están en buen resguardo gracias a que Santa Cruz ha sido predecible y ha podido generar un fondo anticrisis. Cuando el resto de las provincias argentinas no lo pudieron controlar, Santa Cruz lo pudo hacer. Usted no tiene buena información porque el ministro nos acaba de decir que son 532 millones. Hay 200 en el medio que es un dinero. Son 200 millones de dólares. No tengo la información conmigo acá. ¿Pero usted no sabe cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Seguro que sí. Si venís a mi oficina... Fuimos a la oficina y no nos atendió. Yo calculo que se ingresaron más de 1.000 millones de dólares, digo aproximado, por ahí 1.200 millones, más los intereses en 12 años. Una pregunta muy concreta, diputado. Usted es el jefe de la bancada oficialista. Tiene que saber cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país. ¿Cuánta plata es? Se habla de centenares, de más de 1.000 millones de dólares. Son muy importantes, son 4.000, 5.000 dólares por cada santacruzano. ¿Puede ser que nadie sepa cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Es un misterio. Se habla de centenares de millones de dólares que están fuera del país. ¿Se puede especificar la cifra, en qué banco está, qué tasa? Averiguo, no es un problema. Pero usted, diputado, usted me lo tiene que informar. Nosotros rendimos cuenta a la gente de la provincia de Santa Cruz. Nunca informaron cuánta plata es, nunca informaron en qué banco está, nunca informaron a qué tasa. Es la plata de los santacruceños, no es la plata de ustedes. Pero es la plata de los santacruceños que son argentinos. Nosotros estamos seguros que está bien administrado por el doctor Kirchner. Cuando el doctor Kirchner sea presidente, entonces hablamos de otro término, en otros términos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Estamos haciendo un informe con respecto al dinero de Santa Cruz. ¿Dónde está el dinero de Santa Cruz, gobernador? ¿En qué banco? ¿Cuánta plata es? ¿Le puedo preguntar? ¿Le puedo preguntar cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Gobernador, ¿cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Aproximadamente. ¿Y en qué banco? ¿Y a qué tasa? Hey, deje tranquilo. Gobernador, ¿cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país, gobernador? Gobernador, mire un poco su gente. Pero mire su gente un poco. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar un segundo, gobernador? ¿Podemos hablar? Queremos preguntar por la plata de Santa Cruz, que está fuera del país. ¿Cuánta es? Gobernador, ¿cuánta plata es? ¿En qué banco está? ¿Qué tasa? Para que sepan los santacruceños y la gente. ¿Nosotros sabemos que hay una vía plata? Sabemos. Hay una vía plata. Tranquilo. Gobernador, nos están pegando. Le acaban de pegar patadas y trompadas. Gobernador. Tranquilo. Santacruceños, disfrutemos en paz. Vamos,
Meses más tarde, fuimos a buscar a los mismos 3 legisladores que se habían molestado cuando se les había preguntado por los fondos. Una precisión. No dicen, diputado, no dicen qué acciones compraron, no dicen qué títulos tienen, no dicen a qué paridad. Puede ser que le pregunten, diputado, si usted sabe algo de esto. Usted votó, yo tengo el resumen, usted votó y usted aprobó esto. Diputado, puede ser, es una palabrita nada más, que me diga su opinión. Diputado. Puede ser un segundo nada más. Diputado, puede ser un segundo nada más. Bueno, diputado Batarev, otro diputado del oficialismo, se pone en fuga, es uno de los que aprobó la resolución con respecto a los fondos, los activos financieros de Santa Cruz en el exterior. ¿Puede ser que hablemos un minuto? ¿Podemos hablar un minuto? Diputado Marinkovic, diputado provincial del justicialismo, llega a la Cámara de Diputados, pero ante la presencia de las cámaras de televisión decide retirarse del lugar. Pero ¿por qué nunca, por ejemplo, las comisiones que se tuvieron que juntar, reunir para seguir los activos financieros, por qué nunca se integró esa comisión? Porque está explicado en el informe. Pero ¿por qué? Usted fue diputado. Pero tiene 10 años eso. Ha sido explicado en el respectivo informe, ha sido explicado. Yo me acuerdo, la senadora Cristina Kirchner dijo, estos son fondos extraordinarios, es mucho dinero, es muy importante, nosotros vamos a crear una comisión y todos los meses vamos a informar. La comisión nunca se creó. Y se ha informado, y ahora se ha hecho un informe acabado sobre estos activos 10 años financieros. después. Bueno, 10 años después, pero se hizo. Bueno, podemos decir entonces que Santa Cruz tiene más de 100 millones de dólares menos de lo que tenía. Eso lo dice usted, no lo digo yo. ¿Y pero cuánto tiene entonces? Lo que figura en el informe. Bueno, ¿usted tiene el número de cuenta como para que nosotros chequemos en el Credit Suisse? Porque a nosotros nos dicen que es el de Liechtenstein, no el de Suiza. ¿Tiene algún número de cuenta que nosotros podamos chequear, diputado? El escándalo en la rendición de cuentas de los activos llegó hasta el propio Tribunal de Cuentas. Allí, a pesar de tratarse de un órgano con amplia mayoría oficialista, se le hacen severas observaciones a la rendición de los fondos. Por ejemplo, se le reclama al Ministerio de Hacienda por la falta de contratos celebrados con las entidades participantes, falta de mandatos y órdenes de inversión, falta de comprobantes de los movimientos operados, falta de certificación del saldo al 31 de marzo de 2003, falta de acreditación de los titulares de las cuentas, falta en los registros contables de la operatoria de los fondos y valores colocados. La situación empeoró aún más. Se conoció que los dineros de Santa Cruz fueron manejados por Aldo Duckler, un banquero investigado en los Estados Unidos, y por la Comisión de Lavado de Dinero que integraban Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Cristina Kirchner, quien pidió estudiar personalmente este tema. Los resúmenes de los bancos europeos llegaban a nombre del propio Kirchner, pero con la dirección de Mercado Abierto, que tenía oficinas en Corrientes 415. Pero la mayor sorpresa fue el descubrimiento que Santa Cruz tomaba créditos al 7% anual de entidades como el Banco Mundial. Mientras tanto, sus millones estaban depositados a una tasa inferior al 1% en ese mismo periodo. Los fondos de mi país llevándolo a Reserva Federal de Estados Unidos a una tasa del 1% anual. Bueno, la tasa en el primer año del blanqueo aparece cerca del 0,9%, que una vez, si le descontamos a eso los gastos y las comisiones que cobraban estos bancos, se llegaba a una cifra del 0,65% de rendimiento anual para la provincia. Sí hubo casos con fondos que se tomaron para el Banco Santa Cruz y para la compra del segundo avión sanitario, donde se pagaron tasas más altas que lo que la provincia cobraba como rendimiento de su dinero en el exterior. Prácticamente quintuplicaban o sextuplicaban lo que la provincia en ese momento estaba cobrando en el exterior. El consultor internacional Adrián Salvucci le inició una querella penal al presidente de la Nación acusándolo de malversación de fondos.
los fondos finalmente recalaron en dos plazas que son paraísos fiscales, Luxemburgo en el banco Morgan Stanley y en Suiza en los bancos UBS de Ginebra y el Credit Suisse de Zurich. Por información oficial del propio gobierno, cuando estaba a cargo del gobernador Sergio Acevedo, del propio gobierno de Santa Cruz, los fondos estaban en el área de banca privada, private banking, del banco Credit Suisse. Nosotros tomamos contacto con el banco Credit Suisse y nos indicaron que el área de private banking, o sea de banca privada, donde el cual inclusive la provincia dio el número de cuenta, solo recibe fondos de individuos de alto valor económico, o sea de gente de mucho dinero, y que los fondos públicos hubieran debido recalar en el área de administración de fondos para corporaciones, ONG, instituciones y gobiernos. Con lo cual, una de las preguntas clave que nosotros venimos haciendo una y otra vez es ¿qué hacían o qué hacen fondos públicos de la provincia de Santa Cruz en el área de banca privada de un banco multinacional en un paraíso fiscal? Y la pregunta se impone, obvia, si tiene que estar a nombre de alguien esos fondos públicos, ¿a nombre de quién estuvieron todos estos años? Uno puede pensar o inferir que hay quizás algo que ocultar, o por falta de transparencia en el manejo de los fondos, o porque hubo errores graves en el manejo de estos fondos que podrían haber hecho perder cientos de millones de dólares de fondos públicos al pueblo de Santa Cruz. En un giro imprevisto, Urso debió abandonar una investigación que estaba avanzando rápidamente, dejando su lugar al doctor Montenegro, un magistrado designado por el actual gobierno de Kirchner. Montenegro entendió que la causa debía tramitarse en los tribunales provinciales de Río Gallegos, y todo quedó en manos del conocido juez Lozada, quien en pocos meses desestimó cualquier responsabilidad del ex gobernador santacruceño. Entusiasmado por una nueva victoria judicial, el presidente argentino pasó al ataque y anunció en conferencia de prensa el retorno de los fondos, algo que un año más tarde aún no se ha concretado. Administramos con claridad, podemos mostrar las manos allí, podemos mostrar la plata. Nosotros tenemos un ladrón que robó 1.000 pesos o 1.000 millones. Ay, pero festejamos porque el ladrón devolvió 500. Es gracioso. En vez de meterlo preso al ladrón, festejamos los 500 que devolvió. Cuando Kirchner llegó al poder en 1991, la provincia de Santa Cruz no permitía la reelección del gobernador. Sin embargo, aprovechando la reforma constitucional, él lanzó una propia modificación de la Carta Magna de Santa Cruz para lograr un nuevo mandato, al igual que el presidente Menem. En 1995 hicieron campañas juntos y compartieron la boleta sábana. Kirchner decidió adelantar los comicios al mes de mayo para beneficiarse con el caudal de sufragios que por entonces tenía el caudillo riojano. Tras la victoria, Kirchner buscó un tercer mandato, pero se encontró con que no tenía votos suficientes dentro de la Cámara para forzar una reelección. Entonces llamó a una consulta popular que lo habilitara, lo que motivó la queja de los principales constitucionalistas del país. Toda prolongación exagerada en el poder se presta al abuso. Hay un viejo dicho que dice que el hambre viene comiendo, de modo que muchos gobernantes, a medida que le toman el gusto y el paladar se acostumbra al goce del poder, desean prolongar indefinidamente el poder. Me estoy refiriendo al poder ejecutivo, porque nadie se opone a que los jueces sean vitalicios o a que los legisladores puedan renovar periódicamente su mandato, porque no tienen ni la bolsa ni la espada, en el sentido que tiene el poder ejecutivo con respecto a la disponibilidad de la fuerza y de los bienes. Algo totalmente aberrante jurídicamente y bochornoso. Es como gráficamente, si nosotros para entrar en nuestra casa tenemos una puerta, querer entrar por la ventana y rompiendo las rejas. Prácticamente es eso. La consulta popular fue la vía para llegar a la reelección en el 99. Se trataba de una elección inédita en nuestro sistema democrático. Yo personalmente, mi opinión es que técnicamente y jurídicamente para mí se transformó en un gobernante de facto, a partir de que asumió en el año 99. En forma sorpresiva, un día los santacruceños descubrieron que 700 millones de dólares provenientes de las regalías petroleras se habían gastado en supuestas obras de infraestructura.
La instalación de 2 zonas francas fueron anunciadas como la ventaja comparativa más importante de la historia de la provincia. El señor presidente, el día 5 de diciembre, firmó para la provincia de Santa Cruz las ventajas comparativas más importantes de nuestra historia, la zona franca por excepción, y nosotros estamos absolutamente agradecidos. El proyecto constaba de 2 zonas francas que fueron licitadas. Se aprobaron sus ubicaciones y luego se consiguieron los terrenos para el futuro sector de libre comercio donde no se aplicaría el IVA. Y las zonas francas son una realidad por ley, por decreto, firmada por el señor presidente y llamando ya a las licitaciones correspondientes. Finalmente, se dijo que no cubrían las expectativas y las ventajas comparativas más importantes de la historia quedaron en el olvido. Hace lo propio el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, doctor Néstor Carlos Kirchner. Otro de los grandes anuncios de los años 90 fue la reparación integral de la ruta que une al país de sur a norte. Y refrenda el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Nosotros le estamos profundamente agradecidos por la firma de la Ruta 40, porque le viene a cambiar la vida a la lucha por construir una provincia turística. A pesar de los anuncios hechos hace más de una década, la Ruta 40 sigue inconclusa e intransitable entre las estratégicas ciudades santacruceñas de Río Turbio y Calafate. Santa Cruz tiene el segundo parque mundial de vientos en la zona norte de la provincia. Muchas veces se anunció la instalación de plantas de energía eólicas. Sin embargo, al día de hoy, solo existen 3 solitarios molinos que fueron instalados con fondos del municipio de Pico Truncado. Un proyecto costosísimo fue el de este tren que uniría Puerto Deseado con Chile. Obras claves, el tren bioceánico. No se construyó nunca. Sin embargo, se lo sigue anunciando en pleno año 2006. Los anuncios ferroviarios fueron aún más allá. Se proyectó un tren que uniría el continente argentino con las islas. Al día de hoy, los argentinos siguen teniendo que pasar por territorio chileno para llegar a Tierra del Fuego. El resto de las obras anunciadas, presupuestadas y nunca ejecutadas son muy numerosas. Se puede citar la frustrada aerolínea El Pingüino, que desapareció rápidamente de las rutas patagónicas. Un potencial lavadero de lanas, que nunca se materializó. Distintas represas hidroeléctricas en Los Antiguos y Mitre, que también quedaron solo en proyecto. O los infructuosos esfuerzos para lograr una destilería de petróleo en Punta Loyola, para darle valor agregado al crudo santacruceño. Pero sin dudas, la mayor desazón llegó de parte de la ley 23.681, llamada Fondo de Santa Cruz, que todos los argentinos pagan con la boleta de energía eléctrica. La idea es del año 1989 y reunió cientos de millones de dólares en estos 17 años. Pero las obras para unir la provincia al sistema interconectado, para lo cual se juntaron esos millones, jamás se terminaron. Una de las claves para que no se investigaran estas promesas incumplidas es el férreo disciplinamiento que tuvo la prensa santacruceña. La abultada pauta de publicidad oficial logró que los medios locales casi nunca se animaran a investigar la gestión de Kirchner como gobernador. Aún hoy, a más de 3 años de la partida de Kirchner de la Casa de Gobierno de Río Gallegos, sus sucesores mantienen esta metodología. Quien se les opone recibe cartas como esta, donde se les indica que la publicidad oficial finalizará indefectiblemente. Tienen ese drama de la pálida permanente. Pero yo digo, tengamos caridad cristiana, con esa fe que nos da Dios y esa templanza espiritual que nos permite superar los momentos más difíciles
también cobijémoslos en nuestro seno. Bueno, en estos últimos días nos encontramos con la sorpresa, luego de charlar con los directivos de la empresa, de que hubo un pedido de parte del gobierno provincial, en este caso de Carlos Sancho, a través de uno de sus ministros, para levantar el programa La Parada, que sale todos los días por tiempo, de 9:30 a 13, y bueno, el planteo concreto fue ese, o sea, levantás la parada o se levanta la pauta publicitaria que hay en el diario. Otro de los censurados en el año 2006 fue Cacho Baravino, que tuvo que mudar su programa sabatino de una potente AM a una pequeña estación de frecuencia modulada. Dar la cara, digamos, a diferencia de los funcionarios que se esconden y después no reconocen sus actos, obviamente nadie va a declarar en su contra, ¿no? Entonces, ¿qué funcionario va a decir? Sí, yo llamé a la señora de la radio o al señor del diario y yo dije que si no levantaban el programa tal o cual, retiraba la publicidad oficial. Ellos no lo van a decir. Los oyentes de Cacho colgaron pasacalles para que los habitantes de Río Gallegos sepan dónde sintonizar al periodista tras su desplazamiento. Pero a las pocas horas del anuncio, una cuadrilla de empleados provinciales retiró el pasacalle ubicado en la plaza más céntrica de la ciudad capital. Se sabe que hay medios más beneficiados que otros, y esos medios son los que luego, al momento de poner su visión de las cosas, prácticamente no se salen de un discurso único o de un discurso muy oficialista, que es el que pretende Néstor Kirchner hacia abajo en la provincia de Santa Cruz. Tenemos récord de producción petrolera. Gracias a Dios, más de 1000 pozos se van a abrir, se van a explorar el año que viene entre zona norte y zona sur. Apenas alcanzamos el autoabastecimiento, pasamos a exportar importantes saldos de este vital recurso sin tener reservas suficientes para sustentar esta política vendedora. La producción de petróleo, si usted observa un periodo largo, por ejemplo de 1970 hasta el año 2005, va a observar una situación creciente hasta el año 1998, en que se alcanzan los 49 millones de metros cúbicos, y a partir de ese momento una declinación con una tasa aproximadamente del 3,5% anual de caída con respecto al año anterior, y hoy estamos en una producción de 38,5 millones de metros cúbicos, ¿no? O sea, esta es una caída, yo diría, extraordinaria. Si usted piensa que esto va a seguir bajando y no se revierte esta tendencia, y nada indica que se vaya a revertir, yo creo que en el año 2009 aproximadamente, de acá 2-3 años, la Argentina vuelve a importar petróleo. Lo inexplicable es que la provincia de Santa Cruz no controla cuántos recursos se llevan las compañías extranjeras, porque no existen caudalímetros de la aduana argentina en los oleoductos. Por el contrario, el Estado Nacional solo recibe declaraciones juradas de las multinacionales, donde le informan la supuesta cantidad de metros cúbicos que han extraído de las cuencas. El Estado debería de controlar la Secretaría de Energía, debería de controlar la aduana y debería de controlar la AFIP, pero nadie controla, es decir, normalmente se van y sale por declaración jurada. Por ahí controlan algo en el puerto de Buenos Aires, pero por lo menos tendría que haber 3 controles. Energía, AFIP, por la parte tributaria, y la aduana, que tiene que ver también con la parte tributaria. Son las 2 patas que tiene la AFIP. La DGI por un lado y la aduana por el otro. No sale por declaración jurada. En la zona de Las Heras, Piedra Clavada, Coluel Caiqué y Pico Truncado, los pozos están cercanos al agotamiento. Los obreros del sector denuncian que se está sacando petróleo mezclado con agua. Por eso es que ahora últimamente han puesto muchas plantas deshidratadoras allá en las Heras 3, que son plantas grandes que antes no existían, porque ahora viene mezclado el agua con el petróleo, que antes no era así, antes era petróleo puro.
Vienen los gringos, en este caso los gallegos, ellos vienen a sacar la plata, ellos invierten 10 pesos y quieren sacar 1000 pesos en un día, no en 10 años. Ellos no tienen compromiso con la comunidad, ellos no les importa qué va a pasar con las ceras, qué va a pasar dentro de 10 años porque es un problema que le va a heredar al gobierno, o sea, ¿de qué vamos a vivir nosotros? A ellos no les interesa nada. Ellos quieren optimizar al máximo la moneda que ponen. La cuenca norte de Santa Cruz genera cerca de $1.000 millones por año. Sin embargo, las compañías funcionan como un gran campamento. Sus galpones son desmontables. Sus oficinas funcionan en casas precarias que pueden ser trasladadas. Ninguna de estas construcciones transitorias quedará en la zona cuando el petróleo se acabe. Porque la plata se va, no queda en la acera. La acera está manteniendo la provincia y también parte de la nación, y si está invirtiendo las regalías para hacer una provincia para pocos. Cuando el oro negro desaparezca de Santa Cruz, habrá dejado un rastro que será muy difícil de erradicar en los próximos años. En los años 90, cada tanto, llegaban a Buenos Aires noticias de los continuos derrames que provocaban las compañías. La muerte instantánea de los pingüinos presagiaba los problemas que los seres humanos comenzarían a padecer poco después. Las petroleras solo atinaban a tapar los piletones para contener los desechos. Hoy, con solo patear la tierra, aparece lo que estas empresas trataron de esconder. Todo eso es petróleo. Esto es petróleo. Esto es petróleo. Esto también. En los últimos años, los casos de cáncer se multiplicaron en la cuenca petrolera del Golfo San Jorge. La aflicción es en toda la geografía provincial. Realmente, si usted ve en 200.000 habitantes, y uno sin tener estadísticas, pero el hecho de saber en estas ciudades chicas de pocos habitantes, hay muchísima gente que de cerca nos toca y que realmente nos preocupa, porque debemos saber, la gente debe saber cuál es la causa o las concausas que generan esta patología de manera realmente creciente a través del tiempo, ¿no? Cuando tuvo la hija el año pasado, 10, 12 casos y todos eran de la provincia de Santa Cruz, y hoy le digo que la última que quedaba era ella viva, porque los demás ya todos están fallecidos. Los picos de la enfermedad se encontraron en los órganos que entran en contacto con el agua. El líquido tomado de las napas subterráneas patagónicas pasó a ser el principal sospechoso de causar la extensión de la enfermedad. Como hubo un registro hace poco de los índices de mortalidad en cáncer gástrico y cáncer de esófago, tal vez un poco mayor de incidencia también en cáncer de pulmón, no mucho mayor, alrededor de un 2 o 3% más que la media nacional, sí casi un 60 o un 70% más de mortalidad por cánceres de esófago y cáncer gástrico. Esto estamos hablando de índices de mortalidad. Y el agua, las autoridades dicen que no está contaminada, que es potable, pero todas las compañías petroleras obligan a sus obreros a tomar agua mineral. Por lo tanto, uno duda de los estudios y duda también de la opinión del oficial. Y más que sabiendo que todas las napas, por lo menos en la acera, están contaminadas. Los caños que servirán para extraer el crudo desde el pozo no están protegidos con cemento o un doble caño como se utilizan en otros países. El Patagoniano es un acuífero subterráneo muy salitroso que corroe y rompe las paredes de las cañerías enterradas. La contaminación de las napas se da directamente porque la corrosión de las cañerías, con el pasado del tiempo, al no estar muchas cementadas, están en contacto con el acuífero que es el Patagoniano. Y allí se pueden producir filtraciones del agua y de lo que se está produciendo del pozo hacia las napas. Al no estar cementado, tal vez el acero se puede llegar a picar. Claro, se corroe, sí. Al llegar una etapa llamada recuperación secundaria, cuando el pozo ya está casi vacío, se le inyecta agua para hacer subir al petróleo.
Este líquido ingresado a presión lleva fuertes químicos y bactericidas y termina mezclándose peligrosamente con las napas que utilizan los pobladores locales para el consumo diario e higiene. En sus años de experiencia, ¿pudo ver alguna cañería corroída que esté picada? Bueno, ojalá me hubiera conformado con una, Marcelo, pero realmente he visto tantas y tantos dolores de cabeza que nos causó repararlas y que horas de equipo y gastos de cementación y todo lo demás, que sí hay muchos pozos, muchísimos pozos. El Consejo Federal de Inversiones le avisó al gobernador Kirchner en el año 1992 que las aguas se estaban mezclando y que esto era muy peligroso, pero nada cambió en la industria del petróleo santacruceño a pesar de esta advertencia. Si no se hace, y bueno, será porque, como dice Martín Fierro, a veces no se quiere, ¿no? Algunos pobladores de la zona, que perdieron familiares como consecuencia del cáncer, decidieron demandar a las petroleras. El llamado Caso Castaño, donde se reclamaba por un poblador fallecido en un pequeño poblado llamado Coluel Caiqué, fue el más emblemático. Cuando recién se compró la chacra, el agua de acá era dulce. Nosotros incluso llevamos a Truncado para tomar mate y todo eso. Le hicieron unos estudios y después le detectaron cáncer de vejiga. Sí, me llamaron haciéndome una oferta y yo le dije que la vida de mi padre no valía ni 1000 casas, ni auto, ni $1 millón, ni nada, que a mí eso no me iban a devolver a mi padre. Me ofrecían casa, auto y les dije que no. Un juez federal de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut tomó la causa con seriedad y ordenó estudios a los pobladores de Coluel Caiqué. En los resultados se obtuvo un elevadísimo nivel de metales pesados y ácido hipúrico, cuyo origen estaba relacionado con la industria petrolera. Los resultados dieron presencia de metales pesados en las personas que habían sido tomadas las muestras. Y además la presencia de un elemento nuevo que se llama ácido hipúrico. Este ácido hipúrico es un elemento que surge como consecuencia del contacto de la gente con benceno o tolueno, que son derivados de hidrocarburos. El escándalo judicial se agigantaba y la firma petrolera demandada optó por una obra filantrópica. Le donó a los atribulados pobladores de Coluel Caiqué una planta para potabilizar el agua proveniente de una vertiente cercana. Cuando todo parecía encaminado a involucrar a las petroleras en daño ambiental, el entonces vicegobernador de Kirchner, Sergio Acevedo, intervino repentinamente y señaló que se iba a realizar un estudio toxicológico. En un giro inesperado, el propio magistrado federal pidió que el costo de los análisis, valuados en 69.000 pesos, corrieran por cuenta de un puñado de pobladores que vive de planes trabajar. Todo quedó en la nada, porque jamás pudieron reunir esa suma. La causa fue, ¿cómo te puedo decir? Pisoteada, guardada, archivada, escondida, cajoneada, abajo de una alfombra, que no sé cómo más explicarte, ¿viste? Es más, la causa la hice federal. Me dijeron, ¿por qué no la hiciste provincial? No, yo tonta no soy. Yo la quise hacer federal. Porque si la hacía provincial, y bueno, pero igual me la taparon, me la pisotearon, me la basurearon. Los pobladores de Coluel Caiqué, al ver frustradas sus posibilidades de conseguir un estudio sanitario serio, llevaron adelante denuncias penales contra el gobernador Kirchner y contra la empresa acusada. Sin embargo, todo quedó en la nada y el juez Napolitani terminó dejando la causa y también su sillón en la justicia federal chubutense. Hoy es miembro de la Corte Suprema de otra provincia patagónica. Es uno de los nuevos integrantes del máximo tribunal de la justicia de Santa Cruz. El abogado santacruceño Néstor Goñi inició una querella contra Rudy Ulloa por enriquecimiento ilícito a raíz de una publicación santacruceña del mes de agosto del 2001, donde se demostraba que el secretario privado del entonces gobernador Néstor Kirchner tenía un plazo fijo de $1.300.000 en el Banco de Santa Cruz. Se originó en una denuncia anónima, donde se acompañó una
impresión de monitor, de pantalla de computadora, donde figuraba las constancias del plazo fijo. Sí, los tres eran titulares, Ruy Ulloa, Néstor Kirchner y la doctora Cristina Fernández. Y se presentó por escrito Ruy Ulloa justificando el presunto enriquecimiento ilícito porque él también era funcionario público y se acreditó que era plata de alquileres de las propiedades que tiene el matrimonio Kirchner y con la evolución durante el tiempo de todos los intereses. Rudy Ulloa siempre fue un hombre controvertido, a tal punto que un fiscal federal pidió su investigación acusándolo de comercializar drogas en Río Gallegos. A pesar de sus buenos contactos con el poder y con la familia presidencial, Rudy Ulloa es uno de los pocos soldados de Kirchner que no pudo integrarse al gobierno nacional. No se lo considera la mejor figura para exhibir en Capital Federal. Su misión es guardar celosamente las llaves del feudo santacruceño. En la capital provincial, gracias a Kirchner, Ulloa logró armar el más importante multimedios de Santa Cruz. En el año 1997 le adjudicaron Radio del Carmen. A ella le siguió la adquisición de Canal 2. El círculo se cierra con la aparición del diario de distribución gratuita denominado El Periódico. Pocos patagónicos se interesan por esta publicación que aprovecha cada espacio para alabar al matrimonio presidencial. Sin embargo, resulta un gran negocio para sus dueños, porque sus páginas están repletas de publicidad oficial tanto de Santa Cruz como de la Presidencia de la Nación. De hecho, un medio en particular, que en realidad es un multimedio que pertenece a Rudy Ulloa, es visiblemente un medio muy beneficiado por propaganda del Estado. Luego de obtener su título de abogado, Néstor Kirchner retornó junto con su esposa a Río Gallegos, donde se desempeñó en una financiera como asesor legal. Rápidamente comenzó a ganar dinero y a adquirir propiedades. Una veintena de ellas las consiguió durante la dictadura militar. Durante el año 1981, cuando los tomadores de créditos hipotecarios estaban asfixiados por la circular 1050 del exministro Martínez de Hoz, Kirchner logró la ampliación más importante de su patrimonio. Logró comprar nada menos que 6 propiedades en solo 12 meses. Kirchner es el presidente que cuenta con la mayor fortuna personal, superando a sus antecesores, Eduardo Duhalde, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Sus residencias en el Calafate y en Río Gallegos son vigiladas para que nadie las fotografíe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No se puede ni filmar ni sacar fotos. ¿A la casa? No. ¿Por qué? Al sur. Ajá. Kirchner fue denunciado a la justicia federal por enriquecimiento ilícito debido al crecimiento exponencial de su riqueza, la que pasó de 1,5 millones de pesos en 1995 a 6,5 millones de pesos una década más tarde. Nosotros lo que encontramos fue que Kirchner, antes de llegar al gobierno de la nación, incluso un poco antes de ser gobernador de Santa Cruz, fue sosteniendo un crecimiento patrimonial muy importante que se materializó sobre todo en la compra de propiedades. Cuando él llega a ser presidente tenía creo que 23 propiedades distribuidas entre Buenos Aires, Calafate, la más importante, y 2 o 3 departamentos entre Recoleta y la avenida Santa Fe, acá en la capital. Después, unos abogados particulares hacen una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra él, contra el presidente Kirchner y contra su esposa, y esa es la denuncia que un juez designado por el gobierno, que es Julián Ercolini, muy allegado al procurador Esteban Rigui, va a terminar sobreseyendo. El peritaje contable en una causa por enriquecimiento ilícito o en cualquier causa por una investigación patrimonial o económica es fundamental. En todas las causas, por ejemplo, en la causa de las más conocidas, las coimas en el Senado, en la propia causa del presunto enriquecimiento ilícito de Rodríguez A, que tuvo el mismo juez Ercolini, en todas esas causas hay un peritaje contable, es clave. Pero Kirchner, a pesar de las críticas, es un hombre muy previsor. En su lujosa edificación del Calafate colocó una bóveda de banco,
a fin de tener a buen resguardo los dineros que fue ahorrando pacientemente en los últimos años. El Banco Provincial del Estado santacruceño concentraba a principios de los 90 más del 40% de los depósitos. El gobernador Kirchner sostenía que era una entidad absolutamente solvente y despejaba dudas sobre el estado financiero de la entidad. Sin embargo, numerosos créditos otorgados sin respaldo y que nunca fueron devueltos llevaron a la entidad financiera a la ruina. En no más de 10 deudores estaba el 50% de esa deuda, que eran cifras muy importantes. La cantidad de la cartera, la extensión de la cartera comercial del banco eran 240 millones de pesos dólares, de los cuales 180 millones de pesos eran, digamos, de difícil cobrabilidad o incobrable. De hecho, esa fue la cantidad de pasivo que fue transferido a la provincia, o sea que fue estatizado cuando se privatizó el Banco Provincia. O sea, se hizo lo mismo en Santa Cruz que se hizo en la época de los militares con Cavallo a la cabeza de la estatización de la deuda. O sea, todos los santacruceños tuvimos que hacer cargo de lo que no pagaron un grupo de personas que llegaron a deber más de 180 millones de dólares. Hubo que iniciar un proceso de reconversión, transformación y posterior privatización. La puja fue ganada por el Banco Provincia de San Juan, que se quedó con las 19 sucursales de la institución por solo 10 millones de pesos. Hoy, los nuevos dueños manejan una cartera cautiva de empleados públicos y jubilados santacruceños, además de la coparticipación federal y las regalías petroleras. El Estado provincial se quedó con todas las deudas. Se inició investigación a funcionarios políticos y a exgerentes del banco. En esta causa se operaba de la misma forma que se realizó el vaciamiento del Banco Social de Córdoba, en donde estuvieron cumpliendo condena el director, me acuerdo, Jaime Pompas, y otros directivos del banco. Con la misma modalidad me refiero a que prestaban dinero a amigos y sin garantía, de modo que el banco nunca pudo recuperar el dinero. Acá se consideró que no, esas maniobras no eran delito. ¿Y es gente que, por ejemplo, al día de hoy sigue acá todavía en Santa Cruz? Sí, acá y muchos son funcionarios públicos. El Estado Nacional concesionó la mina de Río Turbio a Sergio Taselli, un empresario amigo del gobernador Néstor Kirchner. Durante su gestión recibió subsidios oficiales por más de 100 millones de dólares. Sin embargo, hubo despidos y los trabajadores terminaron demandándolo por vaciamiento de empresa y falta de inversión, especialmente en seguridad. A 5 años de la denuncia, Taselli no fue jamás citado a declarar por los tribunales de Río Gallegos. La falta de comparencia, digamos, en el juzgado interveniente obedece a sus vínculos con el poder político. Alguien dijo por ahí que si Taselli habla en algún momento, más de uno puede caer. Desde 1997 al 2002, los mineros hicieron todo lo posible para terminar con la gestión de Taselli en la explotación carbonífera. Viajaron a protestar hasta Río Gallegos en varias oportunidades. Tomaron en forma pacífica la legislatura provincial. Iniciaron huelgas de hambre dentro de carpas ubicadas frente a la Casa de Gobierno santacruceña. Cortaron calles en la ciudad capital de la provincia. Llevaron al gobernador Kirchner a la mina para mostrarle las condiciones en las que trabajaban. El actual presidente, al ver la precaria situación, señaló que en Río Turbio hubo picardía empresaria. La gente más capacitada, o por ahí con más capacidad por algunas cuestiones, cuando vino Taselli hizo exactamente lo contrario. En el 94 los compañeros, te doy un ejemplo de un ingeniero, fue mandado de tarjetero a controlar las tarjetas reloj. Eso demostraba, en el caso mío o de otros compañeros, yo era operador de calderas de la usina, con título habilitante del CONET, y a nosotros nos mandaron con pala y picota a la mina. Era una forma de decir, váyanse de la empresa. Es decir, a los que abríamos la boca no nos callábamos ni éramos obsecuentes, obviamente nos perseguían, y era una forma de echarnos
encubierta, ¿no? Bueno, nosotros nos aguantamos esa situación y bueno, y seguimos adelante. Otros se fueron, pidieron los retiros voluntarios solos. Finalmente, en el año 2002, el expresidente Duhalde decidió terminar con la concesión a Taselli y el Estado Nacional recobró el control de la mina, pero las cosas no cambiaron. Kirchner llegó a la presidencia de la Nación. Las advertencias de los mineros seguía entre incendios y accidentes, donde en el invierno de 2004 sucedió la peor tragedia de la historia de la mina. 14 mineros murieron asfixiados a raíz de un incendio que se desató al trabarse una de las cintas transportadoras de carbón. Tras el desastre, el Estado Nacional compró decenas de autorrescatadores. Estos elementos no se usaban antes del incendio. Este es un autorrescatador que, bueno, obviamente esto apareció después de la tragedia y que esto permite a cualquier trabajador respirar aproximadamente 1 hora, por lo menos, depende del ritmo respiratorio de cada uno, para poder salir de una situación donde haya cero oxígeno. Esto es al desarmarse esto, que está totalmente cerrado, se coloca en boca y nariz, se viene un broche que aprieta la nariz para evitar que entre cualquier, digamos, gas que está alrededor de uno, y se respira a través de esto, que esto es un generador de oxígeno a través de un proceso químico, ¿no? Si hubieran tenido los muchachos, las víctimas de esto, ¿se hubieran salvado? Por supuesto. Si hubieran tenido este tipo de equipo antes de la tragedia, los compañeros que murieron se hubieran salvado. El juez federal de Río Gallegos investiga por qué no se contaba con este elemento de prevención en el momento de la tragedia. Bueno, yo le diría que el tema de los rescatadores es central. Después del accidente hubo mucha inversión en la mina y sí se compraron, porque me lo dijo el propio Peralta, el actual interventor, de que se compraron, se obliga al uso, cosa que aparentemente no sucedía antes. El Estado Nacional mandó un ATN, aportes de Tesoro Nacional, para calmar un poco el reclamo de la gente, especialmente de los familiares. El tema de los familiares fue acallado por plata. La plata tapa voluntades y generalmente lo que hace es tapar la verdad, ¿no? Las actividades del exgobernador Kirchner durante la dictadura militar siguen dando lugar a las críticas de la oposición. Yo en esos años me desempeñé en la conducción de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Recuerdo muchos apellidos, muchos nombres, no voy a hacer ahora el listado, de gente que intervino, de abogados que no tenían nada que ver con extremismos ideológicos, pero que cumplían con el deber del abogado, que era dar patrocinio al letrado a todo aquel que requería o necesitaba una defensa. Pero nunca jamás vimos el nombre de la pareja presidencial actual. Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner tuvo una posición llamativa respecto de los derechos humanos. Durante su mandato, los 24 de marzo, día del golpe, ni siquiera se hacía una misa por los desaparecidos. No, acá nunca participaron, es más, siempre nos ignoraron. Cuando en esa época nosotros trajimos a dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos, que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. A nivel oficial, o sea, llámese ejecutivo o gobierno posterior de Kirchner, nunca tuvimos el menor apoyo. ¿Qué sentís cuando ves que dice me siento hijo de las madres de Plaza de Mayo o cuando las convoca para los actos? Bueno, yo me siento muy dolida, primero por mucha gente que se cree ese discurso y segundo porque he visto que muchas madres de Plaza de Mayo y abuelas por distintos motivos se han embanderado al lado de Kirchner, ¿no? Motivos yo considero algunos positivos y limpios y otros motivos no tan claros, ¿no? Yo formé parte, junto con la militancia del Partido Obrero de aquí, todo el tiempo de los movimientos de derechos humanos que se formaron aquí en Río Gallegos. En primer lugar la Asamblea por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, fue en la época del 85, y después fue tomando distintos nombres, y la Comisión de Derechos Humanos y demás, y jamás ellos se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo,
nunca estuvieron presentes en ninguna acción, ni declarativamente ni prácticamente. Es decir, yo he recibido personalmente en mi casa a Eve Bonafini en aquella época, y Eve Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, ni siendo intendente, ni siendo gobernador, ni teniendo ninguno de los cargos que ostentó aquí en la provincia de Santa Cruz desde el 87 en adelante. Y es el campeón de la hipocresía en el mundo, yo creo, porque esto es evidente, ¿no? Lo lamentable es la actitud que ha tomado Eve Bonafini, pero es evidente que este hombre está utilizando el tema de los derechos humanos como un factor de distracción. En marzo del 2002, el justicialismo santacruceño lanza un plan de ajuste y los cacerolazos estallan frente a las sedes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Gobernación. Profundamente enojado por las manifestaciones callejeras, Néstor Kirchner reacciona con furia. También que volvamos a tener la dignidad y el orgullo de que somos los militantes del Frente para la Victoria santacruceña. ¿Cómo puede ser que ustedes, justo yo me fui a Calafate, pero cómo puede ser que ustedes se hayan quedado, que se hagan estos 100 a tocarnos una cacerola a nosotros? Vamos a correrlos. ¿Quién se cree que somos nosotros? Si nos van a molestar a la Casa de Gobierno o a la Municipalidad, se terminó, compañeros, tenemos que salir al frente, basta. Si van a la casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200, 300, 500 familias a la casa de ellos. Esto me queda absolutamente claro. Esta arenga se realiza a fines de febrero, después de los primeros cacerolazos más grandes que hubo en febrero del 2002, y es un llamado de atención a su militancia, como diciéndole cómo van a permitir que esta gente esté manifestando en las calles de Río Gallegos. A estos hay que correrlos, a estos hay que... Entonces ahí se lanza, digamos, una voz de orden, y ya desde ese momento en adelante sabíamos que en cualquier momento los matones nos iban a encontrar en alguna esquina, ¿no? ¿Cómo puede ser que los compañeros a veces se queden callados y permitan este tipo de cosas? Hay que salir a defender. No podemos permitir que agredan ni más la municipalidad, ni más ninguna estructura que corresponde a nosotros. Somos muchos, salgamos a la calle y se terminó. Por cada casa que va a tener un compañero nuestro, vamos a ir a 10 casas de ellos, sin ningún problema, que lo vayan sabiendo. Pocos días después del encendido discurso de Kirchner, la siguiente marcha de los cacerolazos terminó en una emboscada con más de 20 personas agredidas. Bueno, mirá, nosotros habíamos marchado a la Feria del Libro después del cacerolazo en el centro. Estábamos recorriendo junto con todos los compañeros pacíficamente la zona, pasamos por la puerta de la radio FM del Carmen, y adentro de la radio del Carmen había un grupo de matones que después se complementó con varias camionetas que vinieron desde la Casa de Gobierno, y entre ellos incluso concejales, el que comandaba el operativo era Rudy Ulloa. Y allí, bueno, se bajaron de las camionetas, empezaron a correr y a dispersar a los manifestantes. En un primer momento yo traté de calmar a los compañeros, de mantenerlos unidos, pero se produjo un desastre allí de corridas y demás. Y entonces apenas me identificaron que estaba yo, uno gritó, ahí está del Pla, bueno, y me entraron a correr con palos un grupo de matones, me metieron 2 palazos en la cabeza, me dejaron tirado en el piso, me tuvieron que ayudar varios compañeros para recuperarme. Y cuando llegamos a hacer la denuncia en la comisaría, les reclamamos al comisario que tenía cabizbajo estaba, porque el tipo como que nos estaba diciendo que no tenía forma de impedirlo porque tenían orden de zona liberada, y se lo reconoció a uno de los compañeros que estaba con nosotros de que él tenía orden de no intervenir en ese tema. En la década del 90, varios países europeos decidieron prohibir la actividad de los grandes buques congeladores por ser altamente depredadores de la fauna submarina. Muchas compañías, especialmente españolas, emigraron hacia Argentina, donde se les permitía trabajar con naves factoría de gran calado. Los buques congeladores que son ilegales tienen que volver, tienen que sacarse del mar argentino. Los buques que no tienen permiso de pesca y no pueden pescar langostino no deben pescar langostino, y la pesca fresquera es la que debe prevalecer en la República Argentina por una cuestión muy clara. Europa quitó y desguazó del mar los grandes buques congeladores por ser altamente depredadores, y nos envió la depredación a la Argentina para que le solucionáramos 2 problemas, el de desocupación y el de falta de materia prima. Argentina tiene que de una sola vez sacar a todos los buques ilegales para que el pescado alcance para lo que realmente dan trabajo.
El langostino es una de las especies marinas mejor cotizadas del mundo, ya que llega a comercializarse a $17.000 la tonelada. Su ciclo vital tiene lugar en las cercanías del Golfo San Jorge, que comparten Chubut y Santa Cruz. Hay una cuestión que es muy simple, no alcanza la naturaleza a recuperar la cantidad de pescado que se saca del mar. Acá hay más cantidad de buques que la que realmente se debe, y esto es por culpa de la corrupción de los políticos, que son los que han permitido la triangulación y la cuadruplicación de permisos. El 20 de enero del año 2003, en plena campaña electoral, la candidata presidencial, Elisa Carrió, arribó a Puerto Madryn y se reunió con Raúl Cacho Espinosa, uno de los dueños de la pesquera San Isidro. El empresario le denunció a la diputada del ARI que la firma Conarpesa, de origen español, pescaba en los santuarios del langostino sin que las autoridades santacruceñas la sancionaran. Básicamente él me denunció todas las irregularidades, las coimas pagadas por los permisos de pesca, las vinculaciones de Conarpesa con Kirchner y con negocios que no solo tenían que ver con la pesca, sino que también podrían involucrar droga. La relación entre la familia Álvarez, dueños de Conarpesa, y los Kirchner era muy estrecha, al punto que tanto Cristina Fernández como el actual presidente de la Nación participaron en numerosas ocasiones de actividades de la pesquera. En algún momento Espinosa le denunció a Carrió, por ejemplo, que Conarpesa colaboraba con la campaña del Frente para la Victoria de Kirchner para presidente. Sí, aparte no solamente no era una denuncia de Espinosa, sino que era visual en Madrid y en otros puntos del país, en los cuales se vinculaba al presidente Kirchner con Arpesa. O sea, Conarpesa tenía un equipo de básquet acá en la ciudad, cuyas camisetas estaban con la inscripción de Kirchner. Eso era voz populi el tema, ¿no? Espinosa nunca llegó a aportar las pruebas de la actividad ilegal de Conarpesa en los santuarios del langostino, ya que 10 días después de la reunión con Elisa Carrió fue ultimado de un balazo en el pecho en el exterior de su propio domicilio y junto a su joven esposa. Entonces yo le pedí información, me dijo que me iba a dar la documentación 10 días después y bueno, 10 días después lo mataron. Siempre me quedó la profunda sospecha de que como yo salí en todos los medios, como dije, estoy conociendo lo que es la mafia de la pesca, está claro que fue el límite que no debía pasar Espinosa, por lo menos respecto de los Álvarez Castellano. Conarpesa tiene todo tipo de irregularidades y tiene todo tipo de impunidad. Comprobaron buques pescando dentro de lo que son los lugares de conservación más importantes de procreación del langostino, en el área de Mazaredo. Conarpesa ha hecho lo que ha querido. Las empresas no tienen control, pescan sin control. Conarpesa más que ninguna porque es emblemática. Este tipo Álvarez es un hombre de una catadura moral muy especial. En la escena del crimen fueron ubicadas 2 personas, ambas con antecedentes delictivos. Quien disparó el arma tuvo una precisión profesional, un solo tiro que resultó fatal, ya que fue directo al corazón. El calibre habría sido 9 milímetros. Los 2 acusados por la justicia fueron un bonaerense llamado Ademar Araujo, a quien se le encontró un documento a nombre de Ojeda y José II, un delincuente menor de Puerto Madryn a quien se apodaba El Visco. Ambos terminaron detenidos. En rueda de presos, la viuda de Espinosa pudo reconocer a uno de los presuntos asesinos de su marido, José II. La bala encontrada en las cercanías del lugar del crimen coincidía con la pistola 9 milímetros recuperada. Las pericias indicaron que la bala que hirió de muerte al empresario dio en la parte posterior de su BMW y terminó rebotando hasta la vereda opuesta a 24 metros de distancia. La investigación siguió avanzando y la policía detuvo a una tercera persona. Se trataba de José Remigio Guevara, un custodio de Conarpesa, acusado de pagarle el pasaje y el hotel a Ademar Araujo para que éste consume el asesinato. Este elemento motivó el allanamiento de la pesquera y la firme vinculación de la firma con el crimen. La causa comenzó a rozar el poder. Fernando Álvarez tuvo que presentarse a declarar en los tribunales de Madryn y más tarde se pidió la captura internacional de él y su padre. Pero la conmoción no terminó allí.
uno de los 13 magistrados que pasó por la causa en solo un año, pidió la declaración del mismísimo presidente de la Nación, de la diputada Elisa Carrió y de Graciela Ocaña, enviada por el ARI a Chubut para investigar el crimen de Espinosa. A ella le tenían que entregar la documentación, durante un año ella investigó, ella es la que pasa los primeros datos al periodismo y después se va al gobierno, y entonces, como no nos quedó a nosotros documentación, yo reinicié la investigación y saqué el informe. La conmoción en la ciudad pesquera duró poco. Todo comenzó a cambiar en forma vertiginosa. El juez que quiso citar a Kirchner debió abandonar la causa. Cuando la justicia quiso hacer pericias en el Hotel La Posta, donde se alojaba el presunto asesino, hoy se levanta allí un edificio. Luego, la sorpresa fue mayor cuando se comprobó que la propia mansión de los Álvarez, la casa más valiosa de todo Puerto Madryn, valuada en $500,000, había sido demolida, lo que impedía practicar allí investigación alguna. Fuimos a la casa de los señores Álvarez a realizar una inspección ocular. Supuestamente, presuntamente, hubieron reuniones con el señor Araujo, que era uno de los imputados en la causa. Nos llamó la atención a todos la demolición de la casa, pero bueno, no podemos presumir en contra nada en base a una demolición. Para terminar de complicar el panorama, el único testigo del crimen fue amenazado y terminó viajando fuera del país. También fue amedrentado el fiscal de la causa, a quien lo advirtieron sobre las consecuencias que podía sufrir un miembro de su familia. Los acusados del crimen recuperaron increíblemente la libertad. Además, Araujo se dio inclusive el lujo de acusar a la droga, la pesca y los poderes económicos como los instigadores del crimen. En una carta que envió a la revista Noticias, señaló que los Álvarez fueron los instigadores del crimen de Espinosa, que con Arpesa se jactaba que utilizaría como propio el puerto de Caleta Paula, merced a su amistad con el mandamás de Santa Cruz. Cabe destacar que actualmente dicho puerto es de uso casi exclusivo de la empresa española, que explota el 90% de su superficie. Fuimos hasta la precaria vivienda de José II para comprobar si efectivamente estaba en libertad, a pesar de haber sido reconocido por la propia viuda, quien estuvo en la escena del crimen cuando ultimaron a su marido. No, la nota no la hacemos. ¿La hacemos? Ah, bueno. Listo, fíjate, después vamos a ver qué hacemos más adelante. Bro. Listo. Entonces... No, porque es verdad, lo que como yo te digo, no le doy nota a nadie, bro. Ah, bueno, listo. No, yo pensé que... Cuando yo lo cité no hubo nadie, bro. A más de 3 años y medio del asesinato, quedan pocas dudas sobre cómo terminará finalmente la controvertida investigación. La concentración de poder de parte del presidente en este momento es síntoma que quiere hacer lo mismo. Y pienso que un hombre ya tiene 50 años, no va a cambiar. Y más cuando le dio resultado en la provincia. Cuando uno ve todo este historial, piensa un poco en aquella frase famosa de Goethe respecto de si se puede abrigar la ilusión, la esperanza de que se cambie de estilo, que haya menos arrogancia, que haya menos autoritarismo, que se dicte menos DNU, etc. Y Goethe decía que en general serás lo que has sido. Y gritemos fuerte, Santa Cruz y Argentina, Argentina y Santa Cruz, para construir una patria justa, equilibrada, en equidad, en justicia y solidaridad. Muchísimas gracias y a vuestras órdenes. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Si así no lo quieren, Dios y la patria me lo demanden.